profesor del Máster de Bioinformática y Bioestadística de la Universidad Oberta de Cataluña. Y finalmente, espero que Andrea se pueda conectar sin dificultades. Y Andrea, neuropediatra del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander, nos ilustrará sobre la importancia de los HPO con 2 ejemplos de casos clínicos. Así que cuando queráis, Guillermo y Raquel, todo vuestro. Buenas tardes a todos. Pues si os parece empezamos, y nos parece que siempre lo más sencillo es empezar poniendo los pies en cosas que todos controlamos. No sé si estáis pudiendo ver mi presentación. Sí, sí se ve. Vale, gracias. Bueno, pues eso, como ha comentado Fernando, vamos a empezar, pues primero, ya que el taller es sobre HPO, lo más importante es conocer qué es HPO. Tened en cuenta que en este taller estáis personas que probablemente ya estáis trabajando en HPO y personas que quizás sea la primera vez que escuchamos estas siglas. Entonces, hemos empezado este taller desde lo más básico que se os pueda ocurrir hasta poco a poco ir avanzando. Entonces, aunque sea así algo de cajón de madera de pino, pues HPO significa H es de human. Y cuando decimos que es de human, quiere decir que de todas las especies y seres vivos que existen, pues realmente el HPO está enfocado exclusivamente en los humanos. Y cuando hablamos de, claro, cuando hablamos de phenotype, de la P de phenotype, estamos hablando del fenotipo. No sé si, o sea, tengo la sensación de que se conecta y se desconecta la presentación, ¿es así? Bueno, entonces el fenotipo es diferente, no os preocupéis, yo voy a seguir y si no lo veis, entonces me avisáis. El fenotipo realmente, como todos sabemos, como todos y todas sabemos, es cada uno de los rasgos que manifiesta un individuo. Y es un término que es diferente de enfermedad, ¿vale? Entonces, en el HPO lo que realmente se recoge son las diferentes características clínicas, bueno, y no solo clínicas, como veremos a lo largo del día de hoy, que puede presentar un individuo. Y un ejemplo que he recogido aquí sería, por ejemplo, si dentro del HPO hacemos una búsqueda que tiene un navegador y ponemos, por ejemplo, braquidactilia, que está aquí puesto en inglés, si os fijáis en la parte inferior existen diferentes códigos HPO, que empiezan con HP y una consecución de números, que todas ellas están relacionadas con la palabra que hemos buscado, que era braquidactilia. Y en función claramente, o como podéis ver aquí, de qué es lo que está acortado, ¿no? Braquidactilia es acortamiento de los huesos, entonces en función de cuál sea el acortamiento, qué fenotipo concreto y específico presenta, pues hay un código asociado a ello. Y ontology u ontología, realmente podríamos enfocarlos desde el origen de la palabra, que es un término más bien filosófico, que se generó y se gestó en Grecia, pero evidentemente en el ámbito en el que estamos no se refiere a este origen como tal, sino que se refiere a una manera organizada, jerarquizada de determinados conceptos, en este caso, como íbamos viendo, son los fenotipos, que permiten, como vamos a poder ir viendo en la parte avanzada, que permiten la comparación y la correlación de las distintas características y con genes, con otras especies y con más cosas. Es decir, permite ese análisis computacional de diferentes rasgos, en nuestro caso enfocado sobre todo a, como comentaba Jaime, el diagnóstico de los pacientes. Y es una estructura jerarquizada porque cada uno de esos términos no es simplemente que están metidos ahí en un saco de cualquier manera y tenemos un montón de términos, sino que está organizado en algo que en la parte avanzada veremos que viene a llamarse como árbol, como troncos, como ramas. Entonces, como os fijáis en la parte de la izquierda que habla de la jerarquía, esa palabra que habíamos puesto inicialmente, que está aquí marcada en medio, que es la braquidactilia, pues tiene como diferentes hijos en función de las diferentes braquidactilias existentes y viene unos padres que están por encima
y que en esto entraremos mucho más en profundidad. Pero lo más importante de esta idea es que están jerarquizadas, que los códigos son únicos y que nos permiten que diferentes países con diferentes hablas, con el mismo código, estemos queriendo decir exactamente lo mismo, porque cada uno de estos términos tendrá una definición y una serie de sinónimos asociados. En el caso del HPO, esta ontología o sea, es muy amplia, tiene más de 15.000 términos, aunque nos hablará Jaime exactamente, pero son los términos en sí mismos, los términos Diana. Y no es simplemente lo que os comentaba de ese saco de acúmulo de terminología, sino que está organizada de una forma concreta que acaba siendo un recurso computacional para poder hacer determinados y sofisticados análisis bioinformáticos, algunos de los cuales nos orientará un poquito Guerau. Y como probablemente sepáis de la lectura de diferentes artículos recientes, algunos de los cuales os podremos aquí enseñar, incluso de los propios estudios clínicos que hacemos en nuestra práctica diaria, cuando mandamos a hacer estudios genómicos o exómicos, en muchas ocasiones es muy importante la inclusión de estos términos HPO para que nos ayuden a llegar a ese diagnóstico de la mano de Grau, por ejemplo. ¿Con qué ideas claves tenemos que irnos de esta mini charla introductoria? Pues la primera, que esta ontología del HPO nos permite o nos brinda un vocabulario estandarizado. Los códigos son internacionales para todo el mundo y a cada uno de los fenotipos específicos corresponde un código concreto. Que este HPO se está desarrollando, o sea, él coge las palabras de la literatura médica de Orphanet, de Decipher y de OMIM y está en continuo desarrollo y como nos presentarán posteriormente, no solo son rasgos exteriores, sino que en las últimas versiones ya incluye más cosas. Y el proyecto HPO lo que nos facilita, que es, como decía Jaime, el objetivo final de este taller y de nuestro día a día, es facilitar el diagnóstico gracias a un buen fenotipado. Es decir, por mucho estudio exómico y genómico que hagamos a un paciente, si el paciente no está bien fenotipado, es muy difícil que podamos alcanzar ese diagnóstico final. Y como os comentaba y como Raquel os va a comentar en breve, esta ontología está en una actualización constante. Y eso es todo lo que yo quería contaros hasta ahora. Muy bien. Buenas tardes a todos. Después de tener clarísimo qué es Human Phenotype Ontology, quería deciros que quizá de sus características principales de esta gran iniciativa internacional a ver. Si ya me decís que está, creo que está. Sí, ahora está. Sí, vale. Pues quería decir que quizás su principal característica de esta apasionante iniciativa internacional es que tiene un esfuerzo continuo y que su progreso es constante, es decir, que aprende y aprende de su constante crecimiento. Fijaos que sigue ofreciendo o tratando de ofrecer constantemente nuevas herramientas para la evaluación de variantes, su capacidad patogénica o bien para analizar zonas del genoma que están en zonas no codificantes o bien para hacer un diagnóstico diferencial en base a los fenotipos o de descubrir nuevas enfermedades en base a los fenotipos. Pero fijaos que las actualizaciones son prácticamente mensuales. La última es del 15 de abril y si entráis por aquí, que realmente os animo a que lo hagáis porque es apasionante, podéis bajar Excel con todas las mejoras constantes en cada una de las actualizaciones. Este mes aparece una nueva actualización que se llama HPO-A, que vamos a ver ahora cómo lo definen.
tienen, y decir que el origen de Human Phenotype Ontology está en la iniciativa Monarca, de la que hablará muchísimo mejor Jaime Cruz. Y bueno, nada más empezar en su página web podéis ver el ejemplo precioso, ¿no?, del PAX6 con su relación con la aniridia y el síndrome de Warg, que lo que yo nos auguraba desde el inicio y desde luego que vendrá en las próximas líneas de trabajo es el futuro de la evolución, ¿no?, en este ámbito. Pero volviendo a lo que es la constante actualización de HPO, fijaos en la de este mes, en la del día 14, cómo efectivamente van subiendo aquí, que podéis bajar toda la información en formatos de texto y formatos de Excel, con cada uno de los términos nuevos que se van sumando. Muy llamativo lo que decía Guiomar, que aparecen en ámbitos que no tiene ya, o sea, está muy superado lo que son los rasgos físicos o las malformaciones congénitas, ya van directamente a parámetros analíticos, parámetros de inmunohistoquímica, de imagen, de ecografía, resonancia nuclear magnética, registros neurológicos en relación con epilepsias. O sea, es realmente asombroso. Y además van mejorando la descripción de los términos, modificando palabra por palabra hasta que consideran que está perfectamente descrito, asociado al código que corresponda. Y, por ejemplo, hay un gran avance en el ámbito de la descripción prenatal, en el ámbito de la descripción de los fetos, y también cómo van añadiendo sinónimos y van mejorando las definiciones constantemente. Todo lo que está relacionado con esta nueva actualización de HPOA se define en base a, digamos, de lo que del gen se puede hablar respecto, o sea, para la enfermedad, y al revés, de la enfermedad al gen. Este recurso de HPO es el complemento perfecto de lo que era SNOMED. Esto lo conoce también muy bien Jaime Cruz y os hablará de ello, pero fijaos que si este recurso, ¿no?, semántico, que es como se define, ya era interesante de cara a la nomenclatura de la medicina, HPO constituye bueno, pues un recurso muchísimo más específico, sofisticado para lo que estamos hablando. En realidad, todo esto se integra dentro de todas estas iniciativas de estandarización, de protocolos, de informatización de lo que es la clínica, para coordinarlas entre sí y dirigirnos a lo que realmente vamos, que es a la digitalización de la medicina, lo que se llama la medicina algorítmica, ¿no? HPO, aparte de esto, lo que creo que está haciendo y consiguiendo es que está forzando, vamos a decir, promoviendo lo que es la descripción precisa, ordenada y muchísimo más completa, no solamente de un paciente, sino en sí de la enfermedad, ¿no? Se dice que lo que se va buscando es que se complemente con la literatura, pero mi impresión, modestamente, es que es precisamente lo contrario lo que va a ocurrir, es que la literatura se va a ir haciendo muchísimo más rica y muchísimo más de calidad gracias a la iniciativa de HPO, ¿no? Se habla, ya ha hablado Guiomar, de cómo se integran Orphanet y el resto, OMIN, de toda la nomenclatura HPO, y que ya va hablando de frecuencias de los signos, de los síntomas, de las características de las enfermedades, y hablan como siempre presente, muy frecuente, ocasional, raro, y también de signos patognomónicos o de, bueno, de criterios diagnósticos o de criterios de exclusión. En definitiva, todo esto aboca a lo que se pretende, que es al mejor modelo posible de informe genético dentro, además, de la iniciativa IMPACT, tanto para el clínico como para el paciente. Pero parece como que hubiera o que fuera provocando el que también se vaya estructurando o vayan definiéndose de otras formas conceptos básicos de la medicina. Por ejemplo, relacionado con cómo de las enfermedades puedes ir al gen y del gen a la enfermedad. Al final, la miocardiopatía no compactada, como ejemplo, que se considera enfermedad, ¿acabará quedando como enfermedad o acabará siendo un signo? Realmente podéis
buscar y ver cómo se puede dirigir la búsqueda en un sentido u otro, ¿no? Acabará siendo un signo ecocardiográfico, de resonancia nuclear magnética, anatomopatológico o permanecerá como enfermedad. Y también lo podéis hacer al revés, buscando los genes que más frecuentemente están, o sea, subyacen a lo que suelen ser los casos de miocardiopatía no compactada familiar, cómo realmente podéis dirigiros a la entidad o síndrome. Pues como mejor ejemplo de que la literatura sin duda mejorará de forma espectacular con esta iniciativa, un homenaje al grupo que sin duda ha impulsado desde el principio y ha creído en esta estructura de HPO, traduciendo los términos, y es el último artículo de Julián Nevado, ¿no? Cómo hacen y basan todo este artículo recién salido, os animo a que lo miréis, en la estructura que de este síndrome del Phelan-McDermid aparece en HPO, y de forma ordenada hacen toda esta descripción de esta serie con un proyecto magnífico colaborativo en el que definen el fenotipo como pocas veces se ha visto en la literatura. Ya, digamos, los datos genéticos que antes se describían y se definían de forma espectacular pasan a esta... digamos, a esta comparativa con la correlación fenotipo-genotipo. Como ideas claves, decir que Human Phenotype Ontology lo que hace es ponderar estas características, darles frecuencia, favorecer esa digitalización sanitaria, ese vocabulario universal, garantizar que estos datos clínicos se puedan recopilar y, desde luego, tender a ese modelo de salud que, basado en la genética, lo que pretende es una eficiencia máxima, ¿no? Optimizar lo que son el análisis de los datos y, desde luego, que el genoma completo del paciente se pueda utilizar casi durante toda su vida, ¿no? Como diagnóstico permanente de todo lo que puede ir ocurriendo respecto a esos nuevos catálogos de enfermedad o fenotipos clínicos. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Guiomar y Raquel. Seguimos directamente, Guerau, con la tuya. ¿Estás por ahí? Sí, estoy aquí. Estoy cargando la presentación. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, quería de alguna manera en esta presentación explicaros los beneficios de fenotipar a los pacientes mediante HPOs, y no quería iniciar esta charla sin primero referenciar un poco el trabajo que hay antes de tener el listado de variantes, ¿no? A partir de la secuenciación de los pacientes hay un proceso bioinformático para llegar a el listado de variantes, y se podría dividir en tres grandes bloques, que sería el control de calidad, el alineamiento a un genoma de referencia y a la detección de las diferencias entre este genoma de referencia y el paciente que nosotros tenemos. En cada paso de estos se hacen ciertas decisiones que implican que el resultado final puede ser diferente dependiendo de si utilizamos un alineador y si utilizamos un software determinado. A partir de que tenemos estas variantes, este listado de variantes, he puesto como cuatro ejemplos de los cuales podemos utilizar los HPOs para refinar la búsqueda de la variante que putativamente podría ser la causante de la patología. La problemática que tenemos, especialmente cuando llegamos a secuenciar genomas, es la cantidad de variantes que podemos detectar. En un exoma clínica aproximadamente tenemos unas 25.000 variantes, en un whole exome sequencing tenemos unas 60.000, pero cuando ya saltamos a whole genome aproximadamente tenemos
unos 4 millones de variantes. Y analizar esta cantidad de datos puede ser un problema, y encontrar la variante que putativamente podría ser la causante de la patología es realmente un gran reto. Además, si partimos de la base que se secuenciarán genomas en el proyecto IMPACT, las variantes que nos podemos encontrar, la cantidad de variación que nos podemos encontrar, no es únicamente en los genes codificantes, sino que podrían estar en regiones reguladoras como en los promotores, o en enhancers, o inclusive pueden haber variantes que estén en regiones intergénicas que podrían afectar la expresión de estos genes. Así que la complejidad del análisis de genomas incrementa muy sustancialmente respecto a si específicamente vamos a mirar un panel concreto de genes o un exoma. La primera estrategia en la cual podemos utilizar los HPOs es focalizar en las variantes que están relacionadas entre el fenotipo y el genotipo. A partir de esos 4 millones de variantes aproximadamente que podemos tener en un genoma, que necesitamos es centrarnos en los genes que posiblemente sean los causantes de esa patología. Utilizando los HPOs, lo que estamos haciendo es relacionar unos rasgos fenotípicos con unos genes. Esta asociación se puede hacer mediante HPOs, también se puede hacer mediante paneles, como en el Panel App de Genomics England, o inclusive se puede utilizar aplicaciones como el Face2Genes para mirar a partir de rasgos dismórficos, asociarlos con genes determinados. Es cierto que la parte de HPOs y, por ejemplo, Face2Gene es centrada en el paciente que tenemos delante, mientras que los paneles lo que hacemos es una visión general de la enfermedad. Aquí lo que os presento es un aplicativo que estamos utilizando en Sant Joan de Déu, que básicamente lo que nos hace es filtrar. Tenemos esos 4 millones de variantes o 60.000 variantes en exomas, y a partir de unos HPOs nos centramos en los genes que posiblemente son los implicados en esa patología. Un punto muy importante, en primer lugar, es ver que los HPOs no son, aún están activos, porque como antes ha comentado Raquel, HPOs es una iniciativa que está en constante actualización, y hay términos que pierden su valor y son repuestos por otros más específicos o más desglosados. Por tanto, lo primero que se tiene que ver es que con la terminología que hay en la actualidad, esos HPOs existen. Entonces podemos reducir la cantidad de variantes que vamos a analizar de miles, por ejemplo, a centenares. Esta sería la primera aproximación, en la cual simplemente nos centramos con los genes que están asociados entre los rasgos fenotípicos y los genes. En este caso tenemos que diferenciar o resaltar un par de conceptos. El primer concepto es que HPO no únicamente da los rasgos patológicos, sino también es descriptivo. Un ejemplo es, por ejemplo, el Autosomal Dominant Inheritance, que nos da una asociación de 1.844 genes, ¿no? O el recesivo, que serían 2.760 genes. Si nosotros estamos haciendo una estrategia de focalizarnos en unos genes determinados, introducir estos HPOs en el análisis lo que nos está produciendo es más ruido que optimizar el análisis. Por tanto, tenemos que diferenciar lo que es descriptivo de lo que realmente es la patología del paciente. Y también lo que tenemos que tener en cuenta es que hay muchos genes que están asociados a HPOs específicos, pero que a lo mejor intuitivamente no los habíamos asociados. Un ejemplo es BRCA2, que todo el mundo piensa en BRCA2 en cáncer de mama, pero por ejemplo en HPOs aparecen en 474 términos, ¿no? Entre los cuales hay abnormality of body height, ¿no?
Entonces, lo que también tenemos que tener en cuenta es que habrá asociaciones entre HPOs y genes que a lo mejor nosotros no tenemos previstas, pero que pueden aparecer dentro del análisis bioinformático. Una vez tenemos este filtrado, lo que también podemos hacer es intentar rankear estas variables, ¿no? Estas variantes. Cuando nosotros filtramos, le damos tanta importancia a la primera variante como a la última. Y para un mejor análisis, lo que es recomendable es que la variante que aparezca en primer lugar sea más probable de que sea la causante de la patología. Aquí os he puesto un ejemplo de un software que fue publicado el 2020, pero que hay muchos softwares distintos. La idea general en este caso es que a partir de los HPOs lo que se produce es se crea un score para priorizar esas variantes y poner en el top 10 o en el top 100 las variantes que posiblemente son las más importantes. En el caso del ranqueo, un ranqueo muy sencillo sería, por ejemplo, que si pensamos que un stop codon es más, corta más la producción de una proteína que una missense, pues pondríamos los stop codons al principio. Estos algoritmos son mucho más complejos, pero la idea es esta, ¿no? Y en el ranqueo de las variantes también es importante a veces decir que HPOs no aparecen. Por ejemplo, hay patologías que pueden tener dos signos y que no haya uno de ellos también nos indica el tipo de enfermedad que se está cursando. Y esto podría tener implicaciones posteriormente en el diagnóstico y en el tratamiento de los pacientes. Un ejemplo de cuántos HPOs se necesitarían para poder rankear correctamente los genes que son conocidos e implicados en unas patologías de estudio, en este caso es de neuromuscular disorders. Lo que se vio es que aproximadamente a partir de 6 HPOs, todas las variantes que eran importantes para diagnosticar a esos pacientes se habían cubierto y estaban rankeados en posiciones elevadas. La tercera estrategia que podemos utilizar mediante los HPOs es el descubrimiento de nuevos genes. Aquí esto se conoce como guilty by association. Aquí a la izquierda lo que podéis ver en los puntos rojos serían los genes que están asociados a HPOs, a los HPOs que nosotros hemos introducido. Y esto es lo que se conoce como semilla, la seed. Si nosotros en nuestro análisis de variantes no encontramos ninguna variante o mutación que pudiese implicar que la patología se desarrollase en ese paciente, podríamos intentar buscar variantes que estuviesen en genes asociados y que de alguna manera interaccionan con esos genes que HPO nos ha dicho, que en este caso sería a vuestra derecha estos nodos azules. En un principio estos nodos azules no están descritos por los HPOs, pero como están próximos a ellos en una red, pues podrían tener implicación en la patología. Estas redes pueden ser, por ejemplo, de interacción proteína-proteína. Vale. Y finalmente, lo que también podemos hacer con los HPOs es clusterizar pacientes. ¿Vale? Lo que se hace es crear una matriz de similitud. O sea, si un paciente se parece fenotípicamente a otro paciente, pues se podrían llegar a tener un valor de similitud entre los dos. Esto crearía una matriz de todos contra todos y se podría crear
una imagen como esta, tal que en el eje de las X y de las Y lo que hacemos es comparar la similitud entre los distintos pacientes. La diagonal sería él consigo mismo y, por tanto, es un 100% de similitud, mientras que si es más verde o amarillo, pues harían como clústeres. Y esto seguramente, los que tenéis más experiencia a nivel clínico, es lo que hace Matchmaker Exchange, que a partir de HPOs de los pacientes que la gente va subiendo en la plataforma, a nivel mundial pueden correlacionar qué pacientes se parecen entre ellos. Y si en algún momento alguno de ellos tiene algún diagnóstico, se puede intentar ver si en los otros pacientes también se produciría un diagnóstico similar. Esto no únicamente es para enfermedades minoritarias, como sería que se utiliza mucho en Matchmaker Exchange, pero también se podría utilizar para hacer subgrupos de pacientes. Por ejemplo, si hay un subgrupo que específicamente tiene un fenotipo especial dentro de una patología más general, podríamos subdividirlos o separarlos de este grupo general y seguramente podría tener una evolución de la patología distinta y podríamos incidir en el tratamiento de una manera distinta. Básicamente, estas serían las 4 estrategias que podemos utilizar utilizando los HPOs para mejorar el diagnóstico de nuestros pacientes dentro de el ámbito bioinformático y el flujo de datos. Y si tenéis alguna pregunta más, pues al final os responderé. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Grau, y terminamos este bloque con los ejemplos de casos clínicos que nos presentará Andrea. Hola, buenas tardes. Ahora creo que ya puedo compartir la presentación, así que voy a intentar compartirla. Si no sale bien, me decís. ¿Se ve bien? Se ve. Se ve, Andrea. Se ve. Vale. Pues perfecto. Bueno, voy a presentar un poco la visión, el punto de vista del clínico, presentando unos casos que hemos tenido en nuestro hospital, en los que el correcto fenotipado HPO o el incorrecto fenotipado nos ha complicado o nos ha ayudado en la resolución diagnóstica de los casos. Entonces, el primer caso que vamos a presentar es una niña que actualmente tiene 10 años de edad, que es fruto de una gestación gemela de término de 37 semanas, bicoral biamniótica, obtenida mediante fecundación in vitro por inyección intracitoplasmática, sin antecedentes perinatales de interés, con un parto normal, sin precisar reanimación y con una exploración al nacimiento y una antropometría normales. No tiene antecedentes familiares de interés, sus hermanos son sanos, tanto el de la misma gestación gemelar como una hermana mayor sana que tenía, y no existen antecedentes de consanguinidad. A esta paciente la comenzamos a ver a los 12 meses de edad por unas crisis febriles atípicas, que eran atípicas en este caso porque eran unas crisis focales, en contexto febril, pero de semiología clónica y focales, en hemicuerpo izquierdo o derecho. Además, era una paciente que, como dijimos, tenía una antropometría normal al nacimiento, pero que, sin embargo, a los 12 meses de vida ya se observaba en su exploración física que tenía una microcefalia mayor a -3 desviaciones estándar, es decir, una microcefalia postnatal o adquirida. Y aparte presentaba rasgos dismórficos leves, como eran un filtrum largo, un labio superior fino, unas hendiduras palpebrales con inclinación antimongoloide y unas pestañas largas y espesas, además de una talla baja. Se le practicó inicialmente una resonancia cerebral que presentó un cuerpo calloso fino, a expensas del esplenio y con una malrotación asociada de la circunvolución del cíngulo, que veremos ahora en las imágenes, una dilatación ventricular a expensas del ventrículo izquierdo y una atrofia subcortical del predominio posterior, con una espectroscopia normal. También se practicó una resonancia medular que fue normal. Estas son imágenes de nuestra paciente en las que se ve la atrofia del cuerpo calloso, el cuerpo calloso fino, que es lo más característico de esta paciente,
junto con la leve dilatación ventricular, la resonancia medular normal y la atrofia de predominio posterior, con unas circunvoluciones más marcadas. Evolutivamente, esta paciente también presentaba un retraso psicomotor global, es decir, una paciente que comenzó a decir bisílabos a los 12 meses, pero que sin embargo a los 3-4 años, incluso en la actualidad, dice unas 4 o 5 palabras. De hecho, por casualidad la he visto hoy precisamente en la consulta e incluso ahora dicen que dice 1 o 2 palabras y utiliza métodos de comunicación aumentativos como los pictogramas. En cuanto a la deambulación, la inició de forma tardía y, como veremos, con un patrón de la marcha anómala. Inició la deambulación a los 31 meses. Se le hicieron, aparte de la resonancia que hemos comentado antes, una serie de pruebas genéticas, entre ellas un cariotipo que fue normal, unos arrays de CGH que fueron negativos, y se le hicieron estudios genéticos de genes asociados con crisis febriles atípicas y crisis febriles plus, como son el SNCN1A y el gen de la protocaberina 19, que fueron también, por secuenciación y MLPA, negativos. También se le hizo un estudio metabólico en sangre y orina que fue normal, incluyendo aminoácidos en plasma, que, como luego veremos, pues tendrá su importancia. Hasta los 12 meses, 3-4 años, pues es una paciente que tenemos con los siguientes términos HPO en su fenotipado clínico. Términos que corresponderán tanto a la sintomatología que presenta la paciente, como en este caso son las crisis febriles atípicas o complejas, que corresponden a estos términos HPO que vemos aquí, como un trastorno del neurodesarrollo, que es un poco lo que comentaron antes el resto de ponentes y Guerau, por ejemplo, diciendo que hay algunos términos que realmente se incluyen unos dentro de otros, que son un poco redundantes, pero es así. Términos, bueno, en cuanto a los rasgos dismórficos y a la exploración física, como la microcefalia postnatal y los rasgos dismórficos leves que presenta la paciente. Y también otros términos correspondientes a los hallazgos en las pruebas complementarias, como en este caso la prueba de neuroimagen o la resonancia. Con todo esto, pues la paciente, pues bueno, a posteriori, pues aparte de un trastorno del neurodesarrollo, la clasificamos también como que tiene una discapacidad intelectual y un trastorno del lenguaje expresivo y receptivo. A los 3-4 años comienza con una marcha anormal de puntillas, que inicialmente era una marcha con un triple flexo reductible, que se interpretó como unas estereotipias, ya que no presentaba signos piramidales y este triple flexo era reductible. Y bueno, pues íbamos añadiendo, según iban apareciendo nuevos síntomas en la paciente, nuevos términos HPO, como son la discapacidad intelectual, el trastorno de la marcha, en este caso la marcha en puntillas, y la discapacidad intelectual que hemos comentado. Con este fenotipo de la paciente, pues hicimos un SOMA clínico en el que, orientando este SOMA con los términos HPO que hemos comentado anteriormente y orientándolo especialmente como términos HPO más importantes, como las crisis febriles atípicas y la epilepsia, se le hizo un exoma en febrero de 2019, que lo que arrojó es el hallazgo de una variante significado incierto en heterocigosis en una zona débilmente conservada, el gen GLS, que está asociado con una herencia autosómica recesiva a la deficiencia de glutaminasa. En este caso, nuestra paciente sí que presenta algunos rasgos característicos de estos pacientes, como son un retraso psicomotor global, Hola, disculpad las molestias, estamos teniendo algún problema con la presentación y con la conexión de Andrea. Andrea, por favor, hemos tenido un problema, Sí. se nos ha quedado sin voz. Lo último que estamos viendo es el exoma clínico en ataxia. ¿Puedes intentar seguir desde ahí, por favor? Se ha cortado el audio y todo, con lo cual ha habido algún problema. Vale, ¿me escucháis ahora? Sí. Ahora sí. Bueno, pues no sé, perdón, disculpad los problemas técnicos que he tenido desde el principio. Bueno, pues estaba comentando que
en un primer análisis de un exoma clínico que le hicimos a la paciente, con los términos HPO que habíamos comentado anteriormente, que eran pues, bueno, el retraso psicomotor, la discapacidad intelectual, el trastorno del lenguaje, el trastorno de la marcha alterada con una marcha en puntillas, pues habíamos detectado una variante de heterocigosis en este gen. Tenía algunos criterios, como vemos aquí en la diapositiva, que cumple la paciente con un retraso psicomotor global y con unas crisis epilépticas, pero sin embargo, la marcha característica de los pacientes con deficiencia de glutaminasa, que es un trastorno de un error innato del metabolismo, es una ataxia espástica. Y nuestra paciente hasta ese momento tampoco presentaba signos de espasticidad, ni mucho menos de ataxia, sino que en una marcha en puntillas sin signos piramidales. Y por otra parte, nuestra paciente tenía un estudio metabólico en sangre y en orina que había sido normal. Aún así, buscamos mediante secuenciación y mediante repeat prime PCR para descartar mutaciones puntuales en el otro alelo de gen y expansión de tripletes en la reacción 5' UTR y no los encontramos, con lo cual pues tendríamos que seguir buscando. ¿Se me escucha? ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Ah, vale. Nuestra paciente, por eso es importante realizar seguimiento a los pacientes, sobre todo en aquellos que no tenemos diagnóstico. Ya evolutivamente sí que vimos a los 7-8 años. Andrea, ¿nos oyes? Perdonad los asistentes por estos problemas técnicos que estamos teniendo con Andrea. Pues bien, viendo estos términos HPO... Andrea, perdona. ¿Puedes, por favor, se nos ha vuelto a cortar el audio en medio de esta diapositiva justo antes de que empezaran las animaciones? Perdón. Desde ahí, más o menos, Vaya. yo creo que fuera más sería. Vale. Pues lo que estaba comentando es que en esta paciente presentó evolutivamente a los 7-8 años de edad ya signos más evidentes de afectación de la vía piramidal, con una paraparesis espástica, con Babinski positivo, con signos piramidales, precisando de tratamiento con baclofeno y con toxina botulínica, y bueno, incluso tenotomía bilateral. Y bueno, ya aparte también presentó a los 8 años una nueva crisis que lleva años libre de crisis y sin tratamiento antiepiléptico, puesto que inicialmente había recibido tratamiento con ácido valproico que posteriormente se pudo retirar. Presentó una crisis focal de semiología autonómica de larga duración, es decir, un estatus epiléptico autonómico a los 8 años. Y con estas nuevas características de la paciente, estos nuevos términos HPO, especialmente el de paraparesis espástica progresiva, se reanalizó el exoma clínico. Y ya con esto, no sé si se me escucha. Sí, Andrea, puedes seguir. Sí, se detectaron las siguientes variantes, siendo una que cuadraba perfectamente, había una correlación perfecta entre el fenotipo de la paciente y lo descrito en los pacientes que tienen mutaciones en este gen, en el AP4B1. Se detectó una variante probablemente patogénica en el ESO9 en homocigosis, en este gen, que está asociado a una paraparesis espástica compleja que cuadraría con el fenotipo de nuestra paciente, con discapacidad intelectual grave, con paraparesis espástica, progresiva, microcefalia, dismorfia, talla baja, crisis febriles, cuerpo calloso fino, es decir, se superpone perfectamente al fenotipo de nuestra paciente. Se hizo el estudio de segregación familiar y los padres que no son consanguíneos son portadores de la mutación en heterocigosis. El segundo caso clínico es de una paciente que actualmente tiene 14-15 meses de edad, obtenida también por una fecundación in vitro, en este caso por ovodonación, con un parto normal, con un hogar normal, sin precisar reanimación, con una antropometría y una exploración normal al nacimiento, y bueno, pues los antecedentes maternos al tratarse de una ovodonación eran desconocidos. A los 15 meses de edad esta niña, pues bueno, hemos empezado a seguirla en la consulta a valorarla por primera vez a los 26 días de vida porque presentaba unos episodios paroxísticos, que eran unas crisis oculógiras. El término crisis oculógiras no existe no lo he encontrado yo por lo menos dentro de los términos HPO, y el que más cuadraba o podría asimilarse, aunque sea un término más inespecífico, sería el de movimientos paroxísticos involuntarios.
Eran movimientos rotatorios en vigilia hacia la derecha que aumentan con la excitación y cuando la paciente comía y asocian cabeceo. Asimismo, en ese momento se le hizo, ingresó la paciente, se le hizo un electroencefalograma descartando que dichos episodios fueran epilépticos porque se capturan algunos episodios y no tenía correlato electroclínico. Se le hizo una resonancia que en ese periodo, en el periodo neonatal, que fue normal. Y bueno, un estudio metabólico en sangre y en orina que fue inespecífico, que luego veremos. Y lo único que se encontró fue que tenía unas TKs elevadas en la analítica. Al tener las TKs elevadas y ser una niña muy hipotónica, se decidió hacer un estudio, un electromiograma, que dieron como patológico, con un patrón miopático. Asimismo, posteriormente, en la evolución en la consulta, se vio que esta paciente también presentaba distonías y distinesias. Con lo que veis, vamos añadiendo distintos términos HPO, pues tanto de síntomas, como hallazgos en la exploración física, como hallazgos analíticos. Además, tener una paciente pues, bueno, con una alteración en los potenciales auditivos y bueno, una alteración en las respuestas, tanto oculopalpebrales como auditivas, y con una alteración, una hipoacusia neurosensorial bilateral. También había una sospecha de déficit visual y, como os he dicho, una sospecha de miopatía. Evolutivamente, pues la paciente pues, presentó un retraso psicomotor global grave. Para que os hagáis una idea, con un año no tiene sostén cefálico, ni sedestación, ni sigue objetos, ni tiene un adecuado contacto visual, ni se desplaza de ninguna manera. No emite, por supuesto, ni bisílabos propositivos, ni silabeo, ni comprende órdenes de ningún tipo, ni atiende a nada. Los padres refieren una sonrisa social de forma inconstante que no se objetiva en la consulta. Presenta además el reflujo gastroesofágico, una microcefalia postnatal grave, que no presenta, como vimos al nacimiento, laringomalacia y fallo de Medro. Es importante, como han comentado anteriormente, las cosas que no tiene. Esta paciente no tiene hemicardiopatía, ni tiene dismorfias, ni tiene crisis epilépticas por el momento. Dado los datos que tiene de la hipotonía, el retraso psicomotor, la sospecha de miopatía que teníamos con las TKs elevadas y la alteración de varios órganos y sistemas de los sentidos, pensábamos en una enfermedad mitocondrial y se inicia tratamiento con cofactores. Estos son los resultados de las pruebas complementarias que comenté con anterioridad, con estas TKs elevadas por 2 y 3 veces, con la sospecha de enfermedad mitocondrial, ya que, como sabéis, que en la mayor parte de las enfermedades mitocondriales están relacionadas con genes nucleares, se optó por realizar un ensoma clínico, con hallazgo de unas variantes que en su momento no explican el fenotipo. Algunas de las que se hallaron en genes de herencia autosómica dominantes, en variantes de significado incierto, que no están relacionados con genes asociados a enfermedades mitocondriales, pero aún así pues tenía algunas cosas que no cuadran. Por ejemplo, la TUC4A, pues no nos cuadraba en aquel momento porque teníamos una resonancia, como os comentamos, en periodo neonatal normal. Y estos pacientes tienen una leucodistrofia hipomelinizante. Siguiendo con la sospecha de enfermedad mitocondrial, se hizo un estudio de secuenciación de ADN mitocondrial en el que se halló una variante de significado incierto en un gen que tampoco es de los asociados generalmente a patología mitocondrial, en sangre periférica con una heteroplasmia del 30%, con lo cual pues, no podíamos diagnosticar de esto. Y la biopsia muscular que le practicamos, pues la inmunohistoquímica y la anatomía patológica fueron normales, y la mandamos a analizar al Centro CESUR de Enfermedades Mitocondriales en el Hospital 12 de Octubre en Madrid, y tanto el estudio de mini-secuenciación descarta mutaciones puntuales típicas de enfermedades mitocondriales en ADN mitocondrial, no presenta depleción de ADN mitocondrial, y hay algunas pruebas que no pudimos realizar por falta de muestra, como puede ser el estudio de la cadena respiratoria o la secuenciación completa del ADN mitocondrial en biopsia muscular. Como hemos visto, pues nos tenemos que replantear el diagnóstico porque es una paciente que tenemos sin diagnóstico y que tiene ya, desde que hemos seguido el periodo neonatal hasta los 15 meses que tiene actualmente, pues no tenía un diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad mitocondrial pues parece que tampoco está muy claro ni descartado, o sea, ni confirmado ni descartado, pero que no parece que vaya por ahí. Pues nos tenemos que revisar en todos los datos clínicos y genéticos, tanto el fenotipo como los datos genéticos del exoma clínico. En este caso, se decide estudiar las variantes que vimos en la paciente de significado incierto en el exoma clínico que le practicamos, el progenitor disponible, que en este caso es el padre, porque como hemos dicho, ¿se me escucha? Sí, se te escucha, Andrea. Ah, vale. Que como Te hemos dejo dicho... un minuto, si no te importa. Sí, no, estoy acabando ya, sí. Y decidimos repetir la resonancia, porque el periodo neonatal, como todos sabéis, pues como no está completado el patrón de mielinización, pues puede confundirnos a veces la resonancia y que hay una alteración de la mielinización y que no la hayamos detectado.
Y efectivamente, al repetirla en febrero de 2022 a los 14 meses de edad, pues sí que se ve que hay una alteración difusa y simétrica de la sustancia blanca bilateral, con unos ganglios basales prominentes, con un tronco de encéfalo hipotrófico y con una mielinización alterada también a nivel del cerebelo. Con lo cual, añadimos otros términos HPO con los que poder reanalizar los resultados genéticos del exoma que hayamos realizado. Estas son las imágenes de nuestra paciente en las que vemos el cuerpo calloso fino, la alteración difusa y simétrica de la sustancia blanca. Pues ya añadiendo estos nuevos términos en relación a la resonancia, pues podemos un poco volver a valorar las variantes que hayamos obtenido en el exoma clínico. Esto lo pongo aquí porque es un poco dudoso, al final, los datos de miopatía, tanto por la evolución de la paciente, que finalmente parece que predomina más la hipotonía que la debilidad, y luego pues nos planteamos también que una paciente con distonía, con un trastorno del movimiento, pues que quizá esa elevación de CPKs pues esté en relación realmente pues a la distonía y no a una miopatía. Parece que miopatía lo deberíamos de borrar como término HPO para el análisis de la paciente. Analizando al padre, vimos que no era portador de la variante TU4A, que reanalizando la resonancia sí que es compatible el fenotipo del paciente con el fenotipo de los pacientes con leucodistrofia hipomelizante asociada a mutaciones en TU4A. Como comentarios a los dos casos, y bueno, de nuevo perdón por los fallos técnicos que he tenido, los fallos de todo tipo que haya tenido en la presentación. Como podemos ver en estos casos, el fenotipado HPO es muy útil para estandarizar el lenguaje que todos utilizamos y entendernos entre todos los especialistas que tratemos a los pacientes. Y pese al cambio un poco del paradigma diagnóstico con las nuevas técnicas de genética molecular, en el que antes pasamos de que nosotros teníamos una serie de síntomas y hacíamos una hipótesis, ahora tanto con los síntomas del paciente, el fenotipo y los términos HPO, sí, como con el genotipo del paciente que obtenemos en el exoma, comparando uno con otro, pues hacemos de una forma aductiva, hacemos una hipótesis de cuál es la causa genética de lo que le ocurra a este paciente. Para ello es importante, como hemos dicho, saber los signos clínicos guía del paciente, hacer un fenotipado HPO correcto. Es importante ver lo que tiene el paciente y lo que no, es decir, los síntomas HPO que sí y que no. Sería importante tenerlo de cara a hacer el análisis del genotipo. Y bueno, y también pues seguir evolutivamente por la parte clínico que nos toca a los pacientes para ver los nuevos signos clínicos guía, que como en el caso de nuestros pacientes, pues signos clínicos guía que fueron apareciendo o reinterpretación de las pruebas diagnósticas o repitiendo pruebas diagnósticas, pues hemos podido reanalizar los datos del genotipo del paciente por el exoma y llegar a un diagnóstico. Y bueno, pues como mensajes, pues que es fundamental reevaluar y contrastar fenotipo y genotipo en el seno de equipos multidisciplinares para llegar al diagnóstico. Y esto era un poco lo que quería contar. Y ya está. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro. Si queréis, Andrea, eso, deja de compartir. Y si queréis activaros las cámaras, Guiomar, Raquel, Guerau y tú mismo, Andrea. Y bueno, en el chat hay algunos comentarios, preguntas, sobre todo dirigidos a Guerau, o sea que prepárate. Y bueno, primero es de Jorge Amigo, que dice: Guerau, fantástico, te felicita por la presentación. Yo también te felicito, está muy bien. Y nada, te comenta que si tenéis entonces implementado Fentugene, vuestra herramienta de filtrado priorización, que si lo hacéis directamente con variantes en crudo, on the fly, que no sé muy bien qué significa, o precomputado, tú a lo mejor sí. Y comenta finalmente que si no lo entiende mal, lo que hace es un proceso de anotación inicial que luego cruza con los términos HPO. ¿Es así? ¿Tenéis algo? Pues la herramienta que nosotros utilizamos hoy por hoy hace una anotación previa. Entonces, lo que hacemos es un filtrado con HPOs y con genes, si tenemos un listado de genes. No tenemos implementado hoy por hoy el Histoconn. La idea es implementarlo con los casos negativos. Lo que estamos haciendo ahora es, porque lo que es muy complicado es recopilar datos históricos, ¿no? Entonces, actualmente dentro del departamento de genética tenemos unos 5.000 exomas clínicos y tener los HPOs de todos ellos, el 50% seguramente no tendremos, sino tendremos paneles o otro tipo de
guía para el análisis, pero lo que estamos haciendo ahora es hacer una recopilación y la idea en un principio sería, a partir de saber los HPOs que tenemos, los que son ausentes, como decía Andrea, y también es importante saber el clinical onset de cada HPO, porque es distinto que aparezca en edad juvenil que en edad embrionaria, por ejemplo, para decir algo. Entonces lo que haremos es implementar esto, idealmente on the fly, que es en el momento, ¿no?, que tú cargas el paciente y lo ves directamente, sería lo ideal. Computacionalmente no sé si podremos, pero puestos a soñar estaría muy bien. Vale, muchas gracias. Pues sigo con el siguiente comentario, que es de Ángela del Pozo, que bueno, también da las gracias por las charlas y que ella comenta que los HPOs por sí mismos no ayudan a la priorización de variantes, puesto que es necesario tablas completas de asociación gen-HPO. Y te comenta en este sentido, Guerau, que desde tu punto de vista, ¿qué fuentes de información existen para obtener nuevos genes candidatos más allá de lo obvio? Y pone entre paréntesis, me refiero a genes que no sean conocidos ni están en OMIM o DDD. Claro, o sea, para encontrar nuevas asociaciones, lo que he expuesto en la presentación es hacer el Guilty by Association, ¿no? Es crear redes de interacción. Puede ser de proteína a proteína, puede ser de redes de regulación e intentar asociar a un fenotipo. Al final tenemos que partir de algo. Y los HPOs es un buen inicio para después poder extrapolar a otros genes candidatos que estén cerca de esos que ya se han descrito. Se puede utilizar lo que comentaba, ¿no?, los HPOs o los paneles génicos para intentar después rescatar rutas o pathways que pueden estar implicadas en esa patología. Vale. Y no sé si he respondido, si no, pues que repreguntes. Eso es. Yo creo que luego hay un comentario también para ti de invitado, no sé quién es porque no está el nombre, pero creo que va un poco en esta misma línea y ya lo has contestado, en el sentido de que comentaba que a través de los HPOs de un paciente se puede llegar a una lista de aquellos genes que no se les asocia a HPOs, pero sí están relacionados con genes que concuerdan con los HPOs del paciente. Creo que va un poco más, o sea, va un poco en esa línea de lo que has comentado ahora, ¿no? Exacto. Vale. Y luego, Francisco Camiña, hay un par de comentarios. Leo primero el breve, que dice que si el uso del HPO debe empezar con la clínica. No sé exactamente si esto va relacionado con lo anterior. No sé si alguno tenéis algún comentario sobre esto. No sé si se refiere a entiendo que a la descripción clínica del paciente, no sé muy bien. Yo creo que se refiere a eso porque está en la parte final de su comentario anterior y efectivamente, Francisco, el objetivo también de esta charla es que efectivamente, o ese taller, es que son los clínicos quienes tienen que generar los términos HPO, o sea, los que tienen que seleccionar en base al buen fenotipado del paciente, porque son quienes más van a comprender las diferentes sutiles que existen de los distintos términos, que vamos a ver un poco luego tanto con Jaime como quizá un poco con Beatriz, y es verdad que muchos clínicos no conocen los HPO, de ahí este bonito taller. En relación a lo que comentaba de HPOs y Gen Ontology, también podemos llegar a lo he pasado un poco rápido, pero las redes que nosotros podemos crear de conexión entre los distintos genes, la fuente de información puede ser varia. Y esta fuente de información puede ser los Gen Ontology, por ejemplo, ¿no? Y se pueden hacer redes de genes que están en Gen Ontology y después mirar los HPOs que están asociados a ellos y hacer redes bipartitas, por ejemplo. Pero no creo que podamos en este taller entrar en este tipo de detalles, pero sí que se puede hacer muchas combinaciones con los HPOs, tanto por proteínas como por transcripción, como por Gen Ontology. Las redes se pueden dar un peso, o sea, en este caso, por ejemplo,
las líneas que conectaban los nodos, que en este caso eran genes, no hemos dado peso, pero se puede dar un peso. Por ejemplo, si tienes datos de RNA-seq, pues puedes decir, mira, esta interacción entre estos dos genes, como este gen está poco expresado o no está expresado, pues esta interacción será más débil. Las posibilidades son bastante grandes en este sentido. Y si os parece, leemos un par de comentarios más, un poco por el tiempo. Uno de ellos es de Yolanda Benítez, que también nos da las gracias por las presentaciones. Otra pregunta para Guerau, que comentaba que, como has dicho, señalar los HPO negativos puede ayudar con el diagnóstico del paciente, pero ¿cómo podrían implementarse estos términos en el análisis? Y comenta ya que hasta donde ella sabe, los archivos phenotype to gene o gene to phenotype de HPO no contemplan eso. Claro, o sea, cuando hablamos de ranqueo, por ejemplo, si tú tienes unos HPOs asociados a unos genes, tú rankearás las variantes positivamente. Si tú tienes genes HPOs negativos, puedes hacer que si hay alguno de estas variantes que están rankeadas o que no están rankeadas, rankearlas negativamente. O sea, puedes intentar hacer que los genes negativos pierdan peso dentro de tu ranqueo cuando estás haciendo un tipo de análisis de este tipo. Por eso es importante no únicamente definir los HPOs que se observan, sino los que crees que podrían estar, pero que no están. Muchas gracias. Y si os parece, ya os leo el último comentario y ya pasamos al segundo bloque. Y Ana Peinado comenta que para aquellos clínicos que están empezando, ¿qué base de datos o qué herramienta recomendáis? ¿Phenomizer o alguna otra? Pues yo contesto en alto lo que le he escrito en particular a ella, que es que le invito a que se quede a la siguiente parte de la charla, donde quizá nos den algunas pistas al respecto. Bueno, pues genial. Si os parece, bueno, me he saltado varios comentarios felicitándoos a los 4 por las charlas, o sea que os los traslado también. Y nada, si os parece un poco por atañernos al tiempo, pasamos al segundo bloque, que es como el uso avanzado del HPO y el uso de HPO en Impact. Y que aquí vamos a tener dos ponentes, que son Jaime Cruz, que es médico adjunto del Hospital 12 de Octubre de Madrid, que nos va a hablar de los usos avanzados de la terminología HPO. Y el segundo bloque de Beatriz Morte, del Programa de Enfermedades Raras No Diagnosticadas, ENOT, del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, del CIBER, y que nos va a hablar del uso de la terminología HPO en la plataforma Impact. O sea que Jaime y Beatriz, cuando queráis. Pues muchas gracias a todos. Uy, spoiler, se me ha ido a la... Gracias, Fernando, por tu amable presentación. Y pues arrancamos este segundo bloque. Yo soy, como he dicho, Jaime Cruz Rojo, y médico adjunto del hospital y 12 de octubre, que es un hospital terciario, y aparte dentro tengo roles también como de vinculación con la informática de la salud en cosas de terminología. Es un poco por eso por lo que estoy metido en estas cosas. Entonces, bueno, mi charla, cuando diseñamos el programa, la titulé Usos avanzados de la terminología HPO, pero luego viendo el nivel de mis compañeros y la duración de la jornada, me parecía que no, en fin, sí que comentaré algún avance, pero he preferido reforzar los conceptos que se han dicho de una forma u otra para intentar fraguar todos los puntos clave que se han dicho en esta jornada en una presentación, y ya os digo, avanzaré algún concepto que no ha salido en las charlas previas. Y alguna cosa justo de la pregunta anterior de cómo buscar otros genes candidatos, también tengo algo que creo que no ha sido comentado. En fin, esta es la estructura de la charla que había definido. Primero hacer un breve repaso de los puntos claves de la jornada, hablar de las subontologías dentro de HPO, de la relación de la ontología HPO con otras ontologías y de la forma de compartir de forma estandarizada el fenotipo del paciente con otros sistemas de información, ya no que se quede en un silo en el hospital o en el sistema que uses, sino Jaime, poder compartir. Sí. Lamento interrumpirte. Tu charla no está puesta en primer plano porque tenemos un juego ante tus pantallas, ¿te acuerdas? Entonces te vemos a ti muy bien, pero tu charla se nos pone en pequeño y cuando la lanzamos se nos pone... Así. Sí. Pero antes la veíais bien, porque he hecho lo mismo, he reproducido lo de antes. O sea,
La gente en el chat comenta que no la ve bien. Yo la veo, vale. la selecciono, pero luego la pierdo. Yo la veo bien también y hay gente que no sé muy bien. A ver si así la veis bien todos o Sí, tampoco. ahora se ve. Sí, sí. Pues bueno, sigo por aquí. Si alguien algún problema que lo comente y buscamos otra forma. Entonces, bueno, breve repaso lo que ha dicho ontología, ¿no? Que es una palabra muy importante porque, aunque venga de la filosofía, pues es un concepto que está muy de moda en todo lo que tiene que ver con la medicina de precisión. Y son estructuras semánticas, como bien ha dicho Guiomar, que se emplean para describir el conocimiento de un dominio de una parte de la realidad, ¿no? Y entonces, lo rico de esto es que están montadas de tal forma que lo entienden tanto los humanos, pueden entenderlo tanto los humanos como las máquinas, y esto hace que puedan ser usados tanto por máquinas como comprensibles por el humano. Tienen tres partes principales, que son las que he destacado en azul, que son los conceptos, las etiquetas de los conceptos y luego las relaciones entre estos conceptos o nodos. Luego pueden tener más componentes como los mapeos hacia otras terminologías y el concreto HPO tiene definiciones y comentarios. Son muy usadas, como os decía, porque ofrecen mucha potencia para hacer clasificaciones automáticas de conceptos y para hacer racionamientos lógicos e inferencias. Y esto que suena muy raro, pues es lo que está en la base de lo que genéricamente se llama en todo lo que tiene que ver con la informática de la salud y la historia electrónica, de los sistemas de soporte a la toma de decisiones. Queríamos que las máquinas nos ayuden a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, priorizar una variante sería un tipo de soporte a la toma de decisiones. Tienen esta cosa muy técnica, vamos a pasar por encima, pero vamos, decir que simplemente que pueden, al revés que la CIE 10, por ejemplo, la CIE 11 ya no, pero al revés que la CIE 10, que cada concepto únicamente tiene un padre, HPO cada concepto puede tener varios padres. Es decir, si el concepto nódulo de cáncer de tiroides, por ejemplo, pues será un hijo de enfermedad neoplásica y un hijo de enfermedad del tiroides. Y cada concepto padre puede tener también varios hijos. Y luego el hecho de la palabra acíclico significa que nunca un concepto puede acabar en sí mismo navegando por la jerarquía. Es decir, lo que veis aquí a la derecha sería un grafo acíclico, es decir, que si yo empiezo en A nunca puedo volver a A, y lo que veis aquí a la izquierda sería cíclico, que digamos que tú empiezas en A y puedes volver a A de forma cíclica. Entonces las ontologías están formadas con una estructura de grafos acíclicos. Entonces, bueno, que suene esa cosa técnica. Esto es una representación del tema de las etiquetas relacionadas con los conceptos, que en este caso no es de HPO, pero me gusta, es de SNOMECT, otra terminología clínica que, como muchos conoceréis, muy internacional y muy robusta, y que contiene pues, los conceptos clave que hemos dicho. Este es el código identificador del concepto infarto de miocardio, que sería la descripción completa, y luego tiene todos los sinónimos que uno quiera. De hecho, si se empieza a llamar esta entidad de otra forma, simplemente con añadir otra rama por aquí, pues funcionaría. Y luego, para el tema de las traducciones, cada una de estas traducciones se pueden traducir al idioma que uno quiera, y entonces eso hace que la información tuya de salud viaje en forma de códigos y el sistema que lo recibe los publica con el idioma que tú estés usando, la aplicación que estés usando. Y eso facilita mucho, pues eso, que el humano lo entienda bien y que la máquina lo entienda bien. Esto permite, pues eso, compartir los informes clínicos entre distintos países de Europa, pues se podrán compartir de esta forma, viajando los códigos, y el sistema en cada país pues abrirá las etiquetas con el idioma del país. Además, hemos dicho tres cosas que son el concepto, digamos, las etiquetas y luego las relaciones. Entonces, relaciones, esto es otro ejemplo de ontología que no es HPO. Digamos, aquí es un ejemplo que tiene tres tipos de relaciones. Las relaciones jerárquicas, que son las que llamamos de padre e hijo, son las que están representadas con una flecha. Entonces, estas siempre se unen con el verbo es un. Por ejemplo, un ratón, todos podríamos decir que es un organismo, ¿no? O una citoquina es una proteína, ¿no? Y una proteína tiene otro padre que sería una proteína, es una molécula, ¿no? Y luego un gen, por ejemplo, codifica para una proteína. Y luego, por ejemplo, un gen se puede decir que es una parte del DNA y el DNA es una parte de la célula y la célula es una parte del organismo. Entonces, digamos que con estas matrices, las máquinas van comprendiendo la realidad de un dominio que todos en la cabeza lo tenemos claro, pero eso para que la máquina lo comprenda y poder hacer inferencias, pues necesita que esté modelizada los términos y estén unidas en esta red semántica que llamamos ontología, y es lo que está de base de todo lo que llamamos medicina de precisión. Aterrizando en HPO,
brevemente, pues eso, lo ha mostrado Guiomar, así que voy rápido. Este sería el código identificador de la micrognatia, este sería el término preferido para llamar a la micrognatia, estos serían todos los sinónimos que pueden incluir en distintos dialectos o en distintas formas de uso de ese idioma. Y luego HPO también tiene un apartado que es la definición de la micrognatia, algún comentario que matiza el concepto micrognatia y luego las referencias o mapeos cruzadas hacia otras terminologías. Hacia SNOME-CT, como es de las más usadas en historia electrónica, UMLS, que es el metabuscador de conceptos médicos y otros conceptos, ¿no? MESH para otros tipos de usos. Entonces, dentro de cada código, es muy rico poner un código de estos en el fondo, pero lo que estás poniendo es toda una red que acumula todo esto. Y luego a lo que hablaremos después, que son que son las asociaciones, lo que ha comentado Raquel, de los HPOAs, digamos que las anotaciones de los HPOs hacia enfermedades y hacia genes. Entonces, esto es lo que da la riqueza y la potencia para todo lo que ha contado tanto Guerau como Raquel. Los HPO, no todos los códigos HPO, aunque tenga la palabra fenotipo, hacen relación a identificaciones de fenotipo. También esto ha sido dicho, así que voy a pasar rápido. Existen dentro del primer concepto padre, que se llama todos, ¿no? All, que tiene el código 1, pues tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramas, ¿no? Y estas serían subontologías. Entonces, por ejemplo, la subontología de modificador clínico realmente no hace relación a un rasgo fenotípico, sino que hace relación, pues eso, a un modificador clínico. Inicio agudo, crónico, grave, severo, todo esto. Patrón de herencia, que también lo ha mostrado Guerau, pues es otro código que no está en el eje de la ontología, que se llama anormalidades fenotípicas, que es en principio lo que todos tenemos en la cabeza. Entonces, nos vale para, pues eso, son parámetros que matizan a conceptos del fenotipo, para matizar conceptos del fenotipo, pero no todo concepto HPO hace relación exactamente a un fenotipo, a un código de fenotipo. Evidentemente, aunque esto es cierto, pues fijaos, tiene ayer lo miré, 16.320 conceptos en el eje de anomalías fenotípicas y luego el resto son como residuales, son poquitos, muy poquitos, o sea que es una ontología claramente destinada al registro de las anomalías fenotípicas. También ha sido comentado, y lo voy a volver a poner porque creo que es importante decir que no solamente el fenotipo no es el fenotipo de rasgos físicos, como decía Raquel, sino que incluye también los hallazgos de laboratorio, de radiología y los hallazgos prenatales que sabemos positivamente que se le está dando dentro del proyecto Ítaca, pues un gran impulso para mejorar el registro de los hallazgos prenatales dentro de HPO. El siguiente punto que quería hablar y el último componente de HPO del que quería hablar, pues serían el tema de las anotaciones de HPO, ¿no? Estos ficheros de anotación que nos vale para relacionar tanto los códigos HPO contra las enfermedades, tanto como contra los genes, para entendernos. Entonces, distribuye HPO 3 productos, hasta donde yo sé, que son estos 3. Una tabla que vincula la enfermedad al fenotipo, que tiene 225.644 filas. Otra que vincula los genes al fenotipo, que tiene también 260.000 filas, y otra que vincula el fenotipo a los genes, que tiene 1 millón de filas. Si luego tenemos tiempo, explicamos el porqué de esta discrepancia. Dices, aparentemente debería de ser lo mismo, ¿no? Porque es la misma relación, pero depende del sentido del mapeo, por criterio, pues incluyen los conceptos hijos o no. Eso luego, si hay ocasión, lo comentamos. Tienen esta estructura, estas tablas de HP de la enfermedad del fenotipo, que tiene pues la enfermedad, en qué sistema de etiquetado está usada y todo esto. Y estos atributos que están fácilmente accesibles en la web de HPO. Estas anotaciones es lo que le da mucho valor a HPO, ¿no? Porque nos vale para orientar cuadros diagnósticos por el fenotipo. Es decir, que los médicos asistenciales puros, ¿no? Vemos pacientes que tienen rasgos fenotípicos y tenemos que sospechar una enfermedad. Y entonces usamos diferentes herramientas. Consultamos muchas veces al viejo del lugar, con perdón, que es el que más experiencia clínica tiene, pero más allá de eso, usando la potencia de HPOs y de las tablas de anotaciones que hemos comentado, pues aquí he nombrado las herramientas que yo conozco. Hay más, claro, pero estas son las que conozco y que usamos. Phenomizer, por supuesto, PubCaseFinder, a mí me gusta bastante, Face2Gene, que aparte tiene un buscador simplemente por fenotipo que tú puedes etiquetar a mano, o tiene también, como todos sabéis, el fenotipo que identifica del reconocimiento facial. PosthumeWeb es otra que usamos mucho y Simulconsult es una de pago, pero también la he mencionado aquí. Las anotaciones ya no de enfermedad al fenotipo, sino de genes al
al fenotipo, pues esto es lo que ha comentado Guerau, ningún comentario porque sabe mucho más que yo de esto y en fin, ahí en nuestro hospital usamos una que es producida localmente, desarrollada localmente, que es Karma, que funciona bien, pero hay otras muchas herramientas y aquí no soy una autoridad para nada para hablar de este tipo de herramientas. Esto para priorizar las variantes del VCF, del estudio de secuenciación masiva, para poder ver qué genes son candidatos, rankearlos. En cuanto también porque el HPO nos vale también para aumentar el conocimiento sobre las correlaciones entre el genotipo y fenotipo. Entonces pongo aquí una diapositiva publicada por una de las popes de esta iniciativa del HPO, que es Melissa Hendel, ¿no? que muestra este caso, por ejemplo, que está publicado en la cita que tenéis ahí abajo. Digamos que es dos pacientes que tienen un síndrome de Weimar-Steiner secundarios a una mutación en este gen, pero con una variante distinta. Entonces se ve que cada variante realmente pues tiene parte del fenotipo asociado en HPO a este síndrome, pero uno tiene más predominancia de un tipo de síntomas y otro tiene más predominancia de otro tipo de síntomas. Cada variante. ¿Con eso qué quiere decir? Pues si encontráramos, imaginaos, con la variante, varios casos con la variante del caso que está en verde y compartieran más o menos el mismo fenotipo, se podría pues, avanzar de poder inferir los que tengan estos rasgos fenotípicos, sugiere que la variante pudiera ser de este tipo. Esto va un poco en la línea de estas diapositivas que vienen ahora, vienen un poco a completar lo que comentaba Guerau de cómo hacer cuando realmente vemos un paciente que pensamos que su afectación es secundaria a una alteración en un gen que no tiene descrito ningún fenotipo en OMIM. Entonces, todas las herramientas que no buscan en genes, no OMIM, pues digamos que se los saltan. Entonces, ¿cómo bypassear esto? ¿Cómo buscar genes candidatos? Pues aparte de las redes de interacción de proteínas o de genes que ha comentado Guerau, que son la primera fuente, pues esta iniciativa Monarch, que comentó también Raquel, lo que se dedica mucho es hacer un poco el linkado de estos fenotipos entre especies. Entonces, facilitan y median en que los fenotipos, no solo del humano, sino de otras especies, tengan códigos HPO, que puedas hacer mapeos, códigos de fenotipo, que puedas hacer mapeos hacia la terminología HPO. Estas son herramientas que pongo aquí que nos ayudan un poco en ese sentido y permiten la búsqueda de nuevas asociaciones de genes con enfermedades usando el equivalente de ese fenotipo en modelos animales. A ver si me sé explicar mejor. Bueno, esto como tiene que ver con los mapeos, deciros que los mapeos, simplemente eso, que no tiene por qué ser un mapeo clavado, pues los mapeos siempre se mapean como es un mapeo perfecto o que es un mapeo que va a una enfermedad o a un concepto mucho más ancho, un concepto mucho más estrecho. Y hay sitios donde se publican los mapeos. En SNOMED Internacional hay cosas hechas con HPO, en la Gene Ontology, en Bioportal, que es un gran agregador de ontologías médicas, también ahí se pueden buscar y descargar mapeos. Y esto nos valdría para si tenemos etiquetados cosas del paciente en SNOMECT, por ejemplo, extraer HPOs desde SNOMECT, existen formas de hacerlo con estas tablas de mapeo, de forma automática. Luego, por penúltimo, el futuro y presente también de todo esto, yo pienso que también tendrá que ver mucho con las herramientas de procesamiento del lenguaje natural, que están muy desarrolladas cada vez más, sobre todo en literatura inglesa, y que en español estamos avanzando. Hay un gran impulso por parte del Ministerio para mejorar este tipo de herramientas, y esto nos permitirá a medio plazo, pienso yo, capturar el fenotipo del paciente para que el médico o el clínico lo valide con herramientas que naveguen en textos médicos y te sugieran el fenotipo del paciente. Para esto es muy importante que el tesauro en el que busca los códigos pues, esté lo más completo posible. De la terminología, de la ontología HPO, actualmente están traducidos los términos al 100%, casi a tiempo real, por el grupo de Pablo Lacuncina, que son los que ya lo publicaron en tiempo y lo siguen haciendo esa tarea de actualización. Y los sinónimos y definiciones es una tarea que en el grupo que coordinamos, Guiomar y yo, estamos en marcha, junto con la colaboración del BSC, para intentar, pues eso, traducir todos los sinónimos y definiciones de HPO. Y uno de los objetivos de hacer esta tarea es que las herramientas de procesamiento del lenguaje natural funcionen bien y nos ayuden a la gente a trabajar menos. Es decir, escribir como un documento médico y que el sistema te autocapture sin tener que buscar en plataformas el fenotipo del paciente. Estas tres cosas que pone ahí abajo son, sobre todo las dos últimas, herramientas que yo conozco que anotan textos médicos y te sugieren códigos HPO, pero todavía, hasta donde yo sé, no conozco ninguna aplicación comercial o no comercial que esté muy implantada. A lo mejor la hay y la desconozco. Si alguien la conoce, que la comente.
como decía Raquel, quería hablar unas palabrillas de la iniciativa Monarch, que es una plataforma muy ligada a HPO y es una plataforma que analiza datos y conecta fenotipos con genotipos en todas las especies. Es decir, hace neutral a las especies los códigos que usamos, basándose en la semántica. A ver si me sé explicar bien. Crean y contribuyen a muchas biontologías que las relacionan entre ellas y eso permite un análisis computacional y semántico. Y eso permite, pues eso, mejorar la asociación, encontrar nuevas asociaciones entre genotipo y fenotipo. Entonces, esto para que os hagáis una idea, aterrizando este concepto a esta diapositiva previa, que es como muy teórica. El concepto HPO y posmia, no sé cuántas anotaciones tiene en HPO, no lo sé, pero estoy seguro que son menos que las que tiene el concepto de la Gene Ontology, que es más o menos el mismo a este de aquí, que tiene 35.000 anotaciones de 25 especies diferentes. Entonces, si un paciente tiene hiposmia y no hay ningún gen que es candidato que se encuentre en los genes conocidos que tienen fenotipo humano, a través de esta relación se puede navegar por las anotaciones de los fenotipos de otras especies y poder buscar en genes que no tienen descrito fenotipo en humanos, pero a lo mejor, si sí puedes, por el gen ortólogo que se llama, pues sospechar que ese gen puede ser responsable del fenotipo del paciente. Si no me he explicado, por favor, luego me lo decís y lo intento explicar mejor. Lo mismo con Uberon, es una terminología que es de la anatomía, pero sin tener en cuenta la especie. O sea, cada código de HPO de Uberon pues hace referencia a conceptos de anatomía neutral a las especies, es decir, sin tener en cuenta la especie. Por ejemplo, de los 19.200 genes más o menos codificantes, si algún genetista piensa que estoy diciendo alguna burrada, por favor que luego me lo diga, que no soy genetista, soy clínico. Pues de estos, como 4.000 genes tienen asociado enfermedades, ¿no? En OMIM, eso representa el 21%. Sin embargo, los genes equivalentes en 5 especies animales, que son estas de aquí, pues digamos que de estos mismos 19.000, digamos que el 83% de estos genes homólogos en animales sí que tienen asociados fenotipos en las especies animales. Entonces, cuando se hace una combinación de estas dos gráficas, se obtiene que realmente se podría vincular algún fenotipo humano o inferido de una especie en el 84% de los genes que codifican a proteínas en humanos. Como os digo, como no os veo las caras, no sé si me estoy explicando o no. Espero que luego, si no se ha entendido, que alguien lo explique mejor o lo intento explicar yo mejor. Y esta es un poco de diapositiva que viene a decir lo mismo. Hay pues muchas enfermedades OMIM que no tienen, con herencia mendeliana, que no tienen una base genética claramente establecida, y en ClinVar hay más de 66.000 variantes con una patogenicidad desconocida. Entonces, para bajar estas cifras, pues estas relaciones del HPO con las ontologías animales, pues nos ayudan, ¿no? Hay publicados varios trabajos y esto nos ayuda a bajar estos números. Por ejemplo, un ejemplo de esto, el fenotipo humano... Sí, perdona, un minuto. Vale. Porque nos vamos. Perfecto. Por ejemplo, el fenotipo humano queratosis palmoplantar, el equivalente, si lo desagregamos, pues en otras ontologías neutrales a las especies sería esto, ¿no? Entonces realmente vemos que esta misma combinación de rasgos es lo que en ratones se llama patas ulceradas, ¿no? Entonces, si tú tienes queratosis palmoplantar, podrías buscar los genes asociados a patas ulceradas en el fenotipo murino. Y entonces, a lo mejor alguno de esos genes justo pita y descubres un gen nuevo y una nueva enfermedad asociada a un gen. Entonces, bueno, por último, ya con esto, el Phenopackage es un modelo estandarizado de compartir el fenotipo humano. De la forma genética todos conocéis bien y Gerard lo ha explicado muy bien. Hay muchos estándares robustos. Del fenotipo no hay tanto, ¿no? Entonces, el que está más implantándose es esta cosa que se llama Phenopackage, que captura en un archivo cuya extensión es PXF, Phenotype Exchange Format, datos del medio ambiente del fenotipo con un arquetipo y un modelo de información muy estándar y que pensado para ser compartido entre sistemas de información. Esto está muy metido en RD Connect, SolveRD, un montón de plataformas que veis aquí, o lo usan o lo van a usar, ¿no? Entonces, que sepáis que os suena esto, que tiene un arquetipo, que tiene identificador del fenotipo, modificadores clínicos, el onset, que decíamos que era muy importante, y digamos que cubre el gap entre capturar mucho nivel de información con una facilidad de uso, porque se generan normalmente desde aplicaciones que son muy amigables para el humano. Es decir, que el humano no tiene que hacer nada y mejora mucho lo que hacemos hasta ahora, que es aportar a los genetistas una lista de términos. Y por último, estos mismos Phenopackage también se están usando para compartir fenotipos en publicaciones, ¿no? Que sepáis que hay otro estándar
para decir, este paciente tiene este fenotipo y te mando los códigos HPO en un formato que se llama HATS. Que os suene eso, que también se está usando y que no me quiera pasar del tiempo, así que muchas gracias. Pues muchas gracias, Jaime, muy interesante. Y vamos directamente con la charla de Beatriz. Buenas tardes. Vale. ¿Lo veis bien así? ¿Os parece? Perfecto. Vale, pues perfecto. Bueno, mi charla va a ser un poco diferente. El título es Uso de la terminología HPO en la plataforma Impact Genómica. Entonces voy a contaros brevemente, muy brevemente, qué es Impact, cuál es el programa Impact Genómica, que a lo mejor algunos de los que estáis aquí lo conocéis muy de cerca, pero otros no tanto. El por qué tenemos este taller que ha sido gestado desde este proyecto y qué plataforma estamos utilizando para fenotipar. Pues bien, muy brevemente deciros que Impact es un proyecto, un programa de infraestructura de medicina de precisión asociada a la ciencia y a la tecnología. Es un programa puesto en marcha a través de la Acción Estratégica de Salud de 2017-20 del Instituto de Salud Carlos III. ¿Cuál es la misión de Impact? ¿Para qué se creó? La idea es establecer los pilares para facilitar el despliegue efectivo de la medicina de precisión en el Sistema Nacional de Salud. Y la idea es asegurar la calidad científico-técnica, la equidad territorial y la eficiencia en la utilización de los recursos que ya están disponibles. Hay tres ejes, que es el de medicina predictiva, ciencia de datos y medicina genómica. Nosotros nos encontramos dentro del proyecto de medicina genómica y en este contexto de Impact, ¿qué es lo que pretende el proyecto de medicina genómica? La idea es promover el establecimiento de una infraestructura cooperativa distribuida en varios nodos donde se va a realizar estudios genéticos de alta complejidad, por ejemplo, estudios de secuenciación de genoma, que son estudios que actualmente están en el marco de la investigación, ya que el proyecto va más allá de la clínica asistencial. ¿Y cuál es la intención de crear esta infraestructura y esta manera de trabajar? Pues ayudar en el diagnóstico de personas con enfermedades sin diagnóstico de una forma coordinada, mejorar las capacidades de análisis de esta infraestructura que se cree y obtener además datos genómicos que puedan ser utilizados en investigación posteriormente, por ejemplo, contribuyendo a la iniciativa europea del 1.000.000 de genomas. Para ir hacia abajo, dentro del proyecto de medicina genómica, bueno, el coordinador es el doctor Ángel Carracedo. Hay un paquete que es donde se trabaja a través desde los centros de análisis genómico, los centros de secuenciación, y la traslación a la práctica clínica se va a realizar en tres contextos: enfermedades raras, cáncer y farmacogenómica. Esto es un poco un esquema de cómo funciona o el concepto de funcionalidad del proyecto en general. Pues los pacientes que no están diagnosticados con las herramientas propias del Sistema Nacional de Salud, las actuales, pues son propuestos para entrar en el programa. Y las muestras se van a enviar a los centros de secuenciación, a los centros de análisis genómico. Hay una serie de grupos expertos, de clínicos y grupos expertos que van a definir, estandarizar los procedimientos diagnósticos, los modelos de informe de laboratorio, informes clínicos, y van a trabajar también en la evaluación de los casos. Van a aportar todo su conocimiento a esta infraestructura. Por otro lado, bueno, lógicamente, desde los centros de análisis genómico se va a hacer el análisis de identificación de las variantes y se van a utilizar herramientas que nos proveen el programa de Impact Data, que no os he comentado, pero da soporte también a Impact Genómica. Estos datos que van a salir de los centros de secuenciación se van a depositar en archivos estandarizados como este LEGA y también en los datos genómicos analizados, pues en plataformas en las que se puede integrar la información genómica, la clínica, para que sean fácilmente accesibles a las unidades del sistema de salud que han incorporado los pacientes. Dentro de cuál es el flujo, cuál es el proceso en el que nos vemos involucrados. Pues deciros que bueno, pues, actualmente hay más de 70 centros sanitarios que están participando en el proyecto Impact Genómica, distribuidos en todo el territorio nacional. Desde, por ejemplo, el programa de enfermedades raras, hay un centro coordinador dentro de cada una de las comunidades, y estos pacientes que provienen de no diagnosticados, tanto de enfermedades raras como de cáncer hereditario, como aquellos con reacciones adversas pues no explicadas, pueden acceder al programa. Las muestras se mandan a los nodos de secuenciación y estos datos genómicos se tienen que analizar.
¿Qué ocurre? Que para el análisis y la priorización de variantes, con todo lo que hemos estado escuchando hasta el momento, es importante la correlación fenotipo-genotipo. ¿Cómo vamos a conseguir nosotros dentro del programa esta correlación? Pues bien, como han explicado, se necesita esta codificación HPO para linkarla a los datos genómicos en este tipo para realizar estos análisis. ¿De dónde partimos? Partimos de los hospitales con las historias clínicas. Hemos creado una plataforma en la que se va a introducir esta información clínica y de donde se va a realizar esta codificación. Por lo tanto, hemos entendido que era necesario tener una herramienta que es en línea para la recogida, el repositorio y, por otro lado, también para la discusión de la información clínica, como veremos, además de gestionar el flujo de todo el proyecto. Una vez que se haga este análisis y está confiriendo a los datos clínicos y los datos genómicos, habrá un informe de variantes que pasará de nuevo a la plataforma, donde hay un comité de expertos que pueden acceder a estos datos, tanto clínicos como genéticos, para, después de unas discusiones, poder llegar al diagnóstico que se volverá a los centros de secuenciación, a los propios hospitales. Los hospitales también tendrán acceso a esta plataforma para la discusión. Hay dos puntos aquí que son importantes en este flujo del proceso. Hemos entendido que es importante la correlación fenotipo-genotipo y, por otro lado, el uso de esta plataforma, y es lo que voy a explicar a continuación. Ya, según todo lo que hemos ido escuchando, pues podemos ver la importancia para esta correlación, la importancia del etiquetado HPO. Que cada paciente, al final, cuando vamos a hacer su análisis, tengamos unas variantes, una serie de variantes y una terminología HPO. Es como comentaba Jaime, que por un lado a los humanos nos interesa la información que existe en la historia clínica, el detalle, pero para las máquinas que necesitan linkarse con bases de datos muy complejas o de miles y millones de líneas, como comentaba anteriormente, pues se necesita una codificación. Con esto que vamos a buscar, por un lado, pues en aquellas enfermedades ya conocidas, a las asociaciones en los genes conocidos, genotipo que nos lleven al diagnóstico, nos va a ayudar para este diagnóstico. Y por otro lado, cuando no exista no conozcamos una enfermedad que está asociada a nuestro paciente, para el descubrimiento de nuevos genes asociados a fenotipos, han hablado ya de muchas estrategias, pero algunas de ellas pasan por el conocimiento de esta codificación, de esta clínica codificada, para finalmente dar ese diagnóstico. Además de que existan un montón de estrategias, como se ha comentado, finalmente tiene que haber otros pacientes que también tengan esos mismos rasgos y que coincidan en esas variantes genéticas, con lo cual finalmente, aunque no sea como primera opción, pero al final sí se van a tener que comparar los fenotipos, los HPO, en la asociación y descubrimiento de nuevas enfermedades. En este contexto, viendo la importancia de lo que es el fenotipado HPO dentro del programa de medicina genómica, pues, y desde el grupo desde el paquete de trabajo de enfermedades raras, pues hemos creado una serie de grupos de trabajo, y entre ellos el de registro de la información clínica para HPO y cómo implementar y ayudar a la optimización del fenotipado HPO en la clínica, que Guiomar y Jaime son coordinadores, y que de aquí ha surgido la idea de este taller. Los objetivos es un poco lo que ha explicado ya anteriormente Jaime, pues tener una traducción de todas las etiquetas, esta terminología Human Phenotype Ontology está en inglés, pero la traducción en castellano para facilitar nuestro uso y pues actualizar estas traducciones, y por otro lado la difusión de la terminología en la práctica clínica y ayudar en entender la necesidad para la práctica clínica, y es un poco la idea también. En cuanto a la otra parte importante, la plataforma Impact Genómica. ¿De dónde la plataforma que hemos creado, cuál es su origen? Pues deciros que el origen que ha tenido esta plataforma viene
la experiencia previa que teníamos ya dentro del CiberER, del Ciber de Enfermedades Raras, con un programa que tenemos de enfermedades raras no diagnosticadas. Y os voy a decir brevemente en qué consiste y veréis que tiene una gran similitud con lo que es el concepto de IMPACT. Bueno, es un programa transversal y colaborativo en la estructura del CiberER. La idea es dar un apoyo científico y de la investigación al proceso diagnóstico. ¿Qué atendemos en este programa de diagnóstico, de investigación diagnóstica? Pues aquellos pacientes con enfermedades raras que no están diagnosticados. ¿Cómo definimos un no diagnosticado? Aquellos que ha sido imposible definir la causa precisa de la enfermedad a pesar de aplicar los protocolos y las pruebas disponibles en la clínica asistencial. Actualmente, para entrar en el programa se necesita un WES previo no concluyente. Por otro lado, contribuirá al avance del conocimiento, descubrimiento de nuevos genes, implementación de nuevas técnicas diagnósticas desde la investigación. Es un programa que tenemos abierto a todas las enfermedades raras y todos los hospitales de ámbito nacional, y en los años que llevamos trabajando pues hemos recibido más de 500 solicitudes. El programa sigue en marcha y es un programa, digamos, paralelo y hermano de lo que actualmente es IMPACT. Lo que ofrecíamos era igual, ofrecemos una orientación diagnóstica, consejo experto, reinterpretación de datos genómicos, técnicas de secuenciación masiva y está en continua actualización. Bueno, pues cuando ideamos este programa vimos que era necesario tener uno de los pilares en los que nos tenemos que basar, aparte del fenotipado y el genotipado exhaustivo, es en el compartir los datos. Entonces, para compartir de forma anónima y codificada los datos clínicos se creó una plataforma que era la plataforma ENOT CiberER. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos creado una réplica para el programa IMPACT y la hemos adaptado a los requerimientos especiales del programa, porque no solo trabajamos en enfermedades raras, trabajamos también, hay un paquete de trabajo que trabaja en cáncer, teníamos que adecuarlo a las necesidades propias de este programa y sobre todo hacer mejoras con todo el feedback que íbamos recibiendo de todos los grupos de trabajo de la estructura IMPACT. Bien, ¿qué hacemos en esta plataforma, en esta herramienta en línea para recoger y discutir la información clínica? Pues, bueno, lo que permite es codificar de forma anónima y codificada los datos clínicos. ¿Qué hacemos? Pues volcar toda la información clínica de los pacientes en esta herramienta de una manera estructurada. Como veis, la hemos dividido en distintas pestañas, desde, bueno, motivo de la consulta, curso de la patología, antecedentes perinatales, desarrollo psicomotor, antecedentes familiares, somatometría, dismorfología, exploración de otros órganos, pruebas complementarias, bioquímicas, analíticas, neuroconductivo, tratamientos e intervenciones, datos genéticos, etc. Toda la información que se detalla en estas pestañas es a lo que los humanos nos viene bien a la hora de revisar y discutir casos. Por otro lado, tenemos una opción de fenotipado HPO. Es necesario. El fenotipado preciso tiene que ser es imprescindible, y sobre todo con la ontología que estamos tratando en este taller, para esta correcta correlación fenotipo-genotipo. Tenemos una aplicación, una API, que es un poco sería parecido a lo que acaba de explicar Jaime, que permite conectarnos permite conectar los datos clínicos con los datos genómicos en un formato JSON para tener acceso rápidamente a ellos. Pues bien, entonces, en esta plataforma pues podemos, aparte de incorporar información clínica, pues llevar la gestión del proyecto y de los casos. Sirve como ahí se puede dar acceso de una manera controlada y mediante usuarios y contraseñas a personas con unos determinados perfiles para que puedan acceder a casos y evaluar y discutirlos, y además hacer trabajar en esta correlación, que es lo que voy a explicar ahora. Pues bien, ¿qué términos HPO recogemos? Pues como ha comentado Jaime, no solamente es la parte de la clínica, de las anormalidades que pueden conllevar a nivel sistémico, sino también hay otra serie de parámetros que se pueden detallar, que se pueden codificar mediante terminología HPO. Por ejemplo, en la pestaña donde definimos el motivo de la consulta, pues hay una breve característica. Detallamos brevemente la característica clínica primaria, el año de inicio de los síntomas, en qué grupo de patología se clasifica, pero el onset, ¿cuándo se inicia la patología?
pues si es en edad pediátrica, si es en edad adulta, etcétera. Como ya han comentado, esto es importante. Por ejemplo, en una paresia espástica es importante si la edad de inicio es en el adulto o en la edad pediátrica, que podía llevarnos y conducirnos a pensar en una serie de genes determinados. Por otro lado, también cuando recogemos todos los datos de antecedentes familiares, pues aquellos datos importantes como consanguinidad, si hay otros familiares afectos, qué afección tienen esos otros familiares. Siempre tenemos un texto libre para incluir toda la información que consideremos necesaria, incluir el pedigrí y también codificado la sospecha de herencia. Como ha dicho Guerau, es un término, la sospecha de herencia es un término descriptivo, no es patológico. No es la primera línea de priorización en el primer filtrado, pero sí puede ser unos útil en la priorización final. Cuando tengamos una serie de variantes ya más concretas, pues este tipo de, si puede ser autosómica dominante o recesiva, nos puede ayudar a la hora de discriminar entre un grupo ya pequeño de variantes. Por otro lado, por ejemplo, tenemos unas tablas donde podemos detallar la bioquímica con los valores, unidades, el año en el que se realizaron las pruebas, etcétera, etcétera. Y como ya sabéis, esta bioquímica que vamos a incorporar aquí también tienen su terminología, su código HPO disponible, con lo cual es interesante también incorporarlo posteriormente para ese análisis diferencial. Real en la que va a coger todo el fenotipado HPO. Como sabéis, hay descritos más de 16.000 términos. La mayoría de estos términos, o sea, todos los términos los tenemos, y la categoría 50, anomalía del crecimiento o anomalía del sistema genitourinario, etcétera, están traducidos, están tanto en castellano como en inglés. Y además tenemos la traducción de ciertas definiciones. No están todas, pero poco a poco vamos incorporando más definiciones traducidas al castellano. Todos los términos tienen asociada su definición, que estaría en este iconito, pero algunos ya en castellano. ¿Qué vamos haciendo? Vamos seleccionando los términos que en este buscador y los vamos añadiendo para ir creando nuestra carpeta de términos que aplicaríamos a nuestro paciente. Es importante indicar el mayor número de términos y lo más específicos posible. Por ejemplo, aquí he añadido tanto un término clínico, digamos, como hipotonía neonatal, como de una bioquímica o como de un término que se asocia a un hallazgo de resonancia magnética. Este buscador es autorrellenable y busca también no solamente en el término, sino también en las definiciones. Por ejemplo, si hemos puesto epilepsia, nos daría todos estos términos, aunque en el nombre como tal no aparezca la palabra epilepsia, pero sí aparece dentro de la definición. Y esto es muy, muy útil a la hora de hacer estas búsquedas, porque hay veces que a lo mejor no conocemos el término preciso y podemos quedarnos fuera de esa búsqueda, pero el hecho de ir a buscar dentro de todo el texto de la definición, pues es de bastante ayuda. Y ya dentro de estas podríamos seleccionar cuál es la nuestra. Además, esto nos viene muy bien de cara a determinar si es el término preciso que queríamos, en el que estamos pensando, porque con la definición pues tenemos la característica bien definida. ¿Qué han comentado nuestros compañeros? La importancia de los HPO negativos. Entonces, nosotros podemos... ¿Perdón? No, perdona, Beatriz, que te corté. Si andamos un poco mal de tiempo... Vale, sí, no queda mucho. Gracias. Podemos indicar la presencia de términos negativos en esta pestaña, que sí, ¿no? Que pueden ser muy útiles para el diagnóstico diferencial, como han comentado. Por otro lado, también podemos indicar si estos síntomas, si estos HPO que hemos seleccionado, si son el grado en cuanto a leve, medio o severo, por ejemplo, en un autismo grave, si el autismo es grave en presencia de epilepsia, nos puede asociar a un tipo de genes que nos podrían ser interesantes. Y también el signo guía, que es el signo guía, como han comentado, pues es un hecho comprobable y contrastable que nos servirá para orientar al diagnóstico principal. Será cualquier dato objetivo que pueda conducirnos a este diagnóstico principal.
También es importante ver que en muchas ocasiones hay términos que pueden ser irrelevantes a la patología primaria, pero que si los queremos introducir, por ejemplo, imaginaros dentro de todo un cuadro sindrómico que además tiene miopía, aunque pensemos que no es algo que es relevante para la patología primaria, pues podríamos indicar como signo guía no, aunque detallemos ese HPO. En definitiva, y como un poco resumen también de todo lo que han ido diciendo los compañeros, ¿cómo tiene que ser este fenotipado caracterización con terminología HPO? Pues tiene que ser cantidad y calidad. Los perfiles deben ser lo más detallados y extensos posibles. Cuanto mayor número de términos, más fácil para luego hacer esas búsquedas, como comentaba Guerao. Pero no tenemos que aumentar el tamaño del perfil con términos redundantes, es decir, evitar términos que son hijos de padres directos, por ejemplo, discapacidad intelectual y discapacidad intelectual severa. Pues en el fondo estamos redundando en el término. ¿Cuántos números de códigos a utilizar? Como también resumen de lo que han comentado, pues se sugiere que hasta unos 6 términos, pero también depende de la patología. Hay enfermedades que tienen pocos términos asociados y otras, por ejemplo, las inmunológicas tienen muy pocos términos asociados, con lo cual no es ni bueno ni malo, simplemente es lo que las define. Y aquellos tipos sindrómicos podría llevarse a hasta 30 términos que sí que nos podrían ayudar en un diagnóstico diferencial. Y en las poligénicas pues tendríamos que tener más, que tendríamos que tener cuidado en cuanto a no ser imprecisos. ¿Qué hacer si tenemos, si no podemos concretar, si no tenemos muy claro qué término utilizar? Pues antes de entrar en un posible error, pues ir al término anterior más generalista. Conviene elegir códigos más específicos, pero ante la duda ir al padre directamente superior. Por otro lado, la edad de inicio, los términos no presentes, el grado de severidad, etcétera, pueden ser de gran ayuda para este diagnóstico diferencial. Y en cuanto al signo guía que comentaban, pues hay signos pues, que son claramente patognomónicos, como por ejemplo este arquito, esta hendidura en las falanges distales, pues que es un signo guía patognomónico para una serie de patologías. Es importante definir de todos los síntomas que tenemos, de todos los signos síntomas, cuál sería aquellos que consideramos más guía, más característicos de nuestro caso, y a partir de ahí definiendo otra serie de signos que podamos definir como sí presentes o ausentes y que en conjunto nos ayudarán para el diagnóstico diferencial. Lo dicho, cantidad en cuanto a términos, pero también la calidad. Y nada más, esto era lo que os quería comentar. Bueno, pues mil gracias a Jaime y a Beatriz. La verdad es que bueno, vamos justos de tiempo, pero yo creo, es verdad que hemos llegado más tarde. Hay un comentario de Belén Pérez para ti, Jaime, que un poco te agradece la presentación, muy interesante. Te comenta que es muy interesante la conexión con los modelos animales, pero no llega a entender cómo se obtienen los datos en estos modelos. Y pregunta si existen modelos animales para enfermedades no descritas y, por tanto, generados al azar para alimentar estos códigos. Pues a lo mejor alguien en la audiencia sabe más que yo, pero yo hasta donde yo sé lo que sí que hacen son edición génica o hacer modelos knockout y juegan con los genes y ver qué fenotipo expresan tras alterar por ingeniería genética los genes en el modelo animal, hasta donde yo sé. Y luego no sé si hay otras fuentes de aumentar esas relaciones entre fenotipo y gen en los modelos animales. Pues muchas gracias. Creo que no hay más comentarios por lo que veo. Bueno, hay un comentario de si se va a organizar un taller un poco más práctico de cómo elegir los códigos, que Guiomar ya ha contestado y ha comentado que ese es un plan. Yo os pregunto a los dos un poco cómo prevéis, porque claro, todos estamos muy atareados, cada uno en su lado, y rellenar toda esta información, que obviamente es vital, lleva mucho tiempo. Entonces, ¿cómo prevéis, no digo ahora, sé que ahora hay que hacerlo y ya está, pero cómo prevéis en un futuro o cuándo esas herramientas un poco que tú, Jaime, comentabas de extracción automática de datos de las historias clínicas, etcétera, ¿eso creéis que va a ser una realidad? ¿Que lo vamos a ver? ¿Cuándo? No sé, ¿cuál es tu visión? Yo sí pienso que eso va a llegar a no demasiado tiempo, porque claramente el mundo va por ahí y desde España está metiendo mucha financiación para todas las estrategias de procesamiento del lenguaje natural. O sea, yo creo que eso va a llegar y empezarán a venir cada vez más herramientas que hagan
intermedio entre la historia electrónica, extraigan las anotaciones de los textos médicos y te sugieran códigos y que tú, no es que automáticamente se codifique, pero tú el médico valide. El mismo como aquí cuando admitimos a alguien en el Teams que te dice sí o no, pues dice, detecto que este paciente puede tener hipertensión y tú puedes decir sí, no, sí, no, sí, sí, sí. Entonces ya automáticamente eso alimenta una tabla de fenotipo del paciente y otros sistemas lo pueden hacer. Estamos empezando, pero yo creo que eso, pienso yo que a medio plazo va a estar implementado, porque hay muchísima información médica, los que hablan mucho de precisamente lenguaje natural, la mayoría de la información está en los textos, no están en los códigos actualmente. Claro. Vale, bueno, como no hay más comentarios, yo me permito hacer el último, un poco a nivel práctico, Beatriz. Cuando metamos toda esa información en la base de datos, ¿cómo se va a decidir qué códigos se van a elegir para el filtrado de las variantes? ¿O se van a elegir todos? Porque claro, ahí tenéis todo codificado con HPO, con lo cual va a haber un montón de información. Alguna que será muy útil, otra que quizás sea menos útil. ¿Hay alguna previsión de cómo se van a utilizar esa información o...? Claro, la idea es que hay que incluir los términos que sean lo más precisos y definan mejor la patología del paciente. Es el clínico el que tiene que seleccionar estos términos. Están todos ahí. Tienes que seleccionar cuáles y poner las etiquetas en cuanto a qué relevancia tiene ese signo respecto a tu patología. Y esos serán los que volquemos al centro o la herramienta donde se va a hacer la priorización de las variantes. Ok. Bueno, pues yo por mi parte termino. Simplemente, nada, comentaros que hay un montón de felicitaciones a las ponencias y creo que os dejo quizá a ti, Jaime, y a Guiomar, que sois los coordinadores del grupo, para que cerréis un poco el... Muchas gracias. Pues nada, agradeceros a todos la presencia. Yo estaba abrumado de tanta gente y contento del resultado. Y lo que dice Guiomar en el chat, que esperemos que haya ayudado a cada uno en su sector a avanzar un poquito en el conocimiento de la herramienta. Y también ahondando, porque esto no se queda aquí, gracias Jaime, así funcionamos los dos, ahondando un poco en esto, nos gustaría poder suplir o cubrir aquellas necesidades que se hayan quedado abiertas. Este proyecto Impact tiene para largo recorrido, así que os podéis poner en contacto con la gente coordinadora de la Secretaría, con Beatriz o con Lucía, y cualquier cosa que os apetezca en lo que podamos desarrollar un taller atractivo, aparte de que estemos planteado para clínicos de a pie, así como más accesible, por favor, pedidnos lo que queráis y veremos lo que podemos daros. Sí, exacto. Pues muchas gracias a todos. Yo creo que por mi parte despedimos, cerramos el evento. Que paséis buena tarde y que estéis muy bien. Estamos en contacto. Hasta luego a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.